Hola chicos, tengan muy buenos días. Vamos a continuar con la asignatura de lógica para que, como lo han hecho y lo sigan haciendo, expresarse correctamente y evitar las falacias, pero ahora con una cuestión distinta que se agregará para esta cuestión de interpretación para poder responder a las cuestiones reales. Bien, en este caso, pues es la lógica proposicional o la simbólica. Bien, vamos a refrenar en una cuestión histórica, ya que la lógica simbólica o matemática no es una lógica distinta de la lógica clásica o aristotélica, sino que más bien se trata de dos momentos en el desarrollo de una lógica, dos momentos históricos, la lógica en su presentación totalmente clásica como silogística, que obedecía a la obra de Aristóteles, si bien ustedes recuerdan a Aristóteles y también con Kant en el siglo XVIII, que afirmaba que desde ese inicio la lógica pues no había dado un paso adelante ni atrás. En realidad esta afirmación kantiana pues no se alejaba de la realidad, excepto por algún intento solitario de Leibniz, este filósofo alemán, que pretendiendo pues crear una especie de lenguaje universal al modo de las matemáticas, con el que según su autor todos los problemas podían ser resueltos de un modo mecánico o como cálculo, etcétera. La lógica pues no había realizado grandes procesos desde Aristóteles. Y la pregunta que yo les haría, bien, se puede elaborar un lenguaje universal, retomando esta cuestión desde Aristóteles, se puede tener un lenguaje universal común para todos los hombres. Si lo pueden responder, adelante, les agradeceré. Si no, pues analícenlo bien. Sin embargo, pues a finales del siglo XIX y comienzos del XX, la lógica totalmente experimenta una, un vertiginoso avance difícil de prever desde la perspectiva de la lógica clásica. Este avance obedece en buena medida a los aportes de Boole, lógico y matemático británico, que entre otros. Estos aportes pues consisten en grandes rasgos en llevar a cabo una completa formalización del lenguaje como consecuencia de ello, pues se puede considerar la lógica desde una perspectiva matemática, lo cual confiere otro rigor y precisión. ¿Ustedes cómo tomarían el lenguaje desde un proceso cultural, psicológico, social, etcétera, en donde se abarquen todas las ciencias? ¿Qué tipo de lenguaje debe tener un hombre que está en esta cuestión del siglo XXI? ¿Qué tipo de lenguaje? Analicen su tipo de lenguaje de ustedes y me lo van a representar, por favor. ¿Qué tipo de lenguaje tienen ustedes? Me lo van a resumir en una cuartilla en Word. Esa es la actividad que quiero para esta situación de la lógica proposicional y la lógica simbólica. Bien, entonces con estos nuevos elementos, la nueva lógica mostrará otro alcance y profundidad, pudiéndose realizar en ella no solo todas las operaciones que se podían realizar en la lógica, sino que además es posible solucionar problemas que no estaban solucionados y también analizar pues nuevos tópicos. El lenguaje hasta cierto punto, ¿creen ustedes que sea un problema en el hombre? ¿Por qué sería el lenguaje un problema? Quiero que analicen esa pregunta y también me la van a responder en dos renglones, en el mismo resumen. ¿Por qué el lenguaje es un problema en el hombre? Realmente tratamos de comunicarnos, hablamos porque tenemos lengua, sabemos comunicarnos a través de las palabras, que fueron una gran reducción de entender la realidad, si este lenguaje es el adecuado para nuestra propia existencia, si es un lenguaje psicológico para poder persuadir al otro y que nos entienda, o ese lenguaje salió de la cultura por una gran cosmovisión de, de entendernos entre nosotros. El lenguaje es un problema para el hombre. Bien, entonces tenemos las características de la lógica simbólica. La lógica simbólica se distingue por el uso de instrumentos más refinados que la lógica clásica,
antes que por el objeto de sus estudios. Algunas de sus características distintivas, pues son algunas que se construyen de un modo totalmente formalizado, o sea que se utilizan los símbolos como si fueran signos materiales, sin tener en cuenta su significación. Si bien la lógica clásica poseía cierto grado de formalización que se presentaba en expresiones del lenguaje natural, que se hacían ambiguas algunas de sus consideraciones. El tratamiento técnico que es posible, pues darle a las argumentaciones que obedece a la misma formalización. Aquí también, ¿qué tipo de expresiones necesitamos para poder atribuir una correcta comunicación? Cuando vamos caminando por sentido común, imagínense en la playa, van caminando ya sea con su familia o con quien sea, inmediatamente se expresan sin tener esa obediencia del pensamiento. Uno le dice al otro, qué caliente se siente la arena, y el otro le responde, sí, es verdad. Analicen esa oración, qué hay detrás de ese pensamiento. Hay factores como un concepto de caliente y el otro menciona, es verdad. ¿Por qué estamos tratando de obedecer a ese mecanismo que es ajeno a nosotros? Es decir, una realidad transformada por fenómenos y esta realidad que tratamos de entender a través de nuestros propios pensamientos. Es verdad que las expresiones pueden ser falacias, aunque nosotros estemos ahí presentes. El árbol es verde. ¿Qué caracteriza esa expresión detrás del pensamiento? El árbol es verde. Árbol como concepto y como ente real, como ser vivo, y el verbo es y el otro concepto verde, que configura esa cuestión del árbol conforme a su realidad y el concepto de color. Bien, entonces las expresiones se transforman mediante la aplicación de reglas de operación exactas y explícitas. Esto permite operar en la lógica como un cálculo, como ustedes lo saben operar en las matemáticas. Ustedes saben manejar muy bien las matemáticas, entonces en esta situación de la lógica simbólica, pues no se les va a complicar. Son cosas muy sencillas. La utilización de una simbología para el proceso de la formalización se lleva a cabo de una manera consecuente y completa. Esta pues, está caracterizada por unas cuestiones simbólicas y evidentemente se conoce como simbolización. Esta simbolización pues ya después la vamos a lograr ver. Ustedes me van a hacer investigaciones respecto a eso. Bien, las características anteriores pues permiten presentar muchos capítulos de la lógica simbólica con cuestiones axiomáticas. Y en cambio en la lógica proposicional, también llamada lógica de enunciados o lógica de conectores, es la parte de la lógica que estudia el modo de construcción de enunciados a partir de otros enunciados. No le interesa el modo en que se constituyen enunciados a partir de elementos que no sean ellos mismos sus enunciados. En este dominio lógico nos ocuparemos de las proposiciones, considerándolas como un todo, o sea, sin descomponerlas en sus partes, en este sentido, de la estructura interna de las proposiciones, y consideraremos proposiciones a lo que entendíamos por enunciados, es decir, las afirmaciones susceptibles de ser declaradas verdaderas o falsas. En este sentido son proposiciones o enunciados en expresiones tales como la miel es dulce, el carro es verde, llueve o 2 por 3 es igual a 6. Y hay una gramática en la lógica que también posteriormente me la van a investigar. Para expresar las proposiciones en este nivel lógico utilizaremos las letras minúsculas del alfabeto latino, es decir, las letras sentenciales P, Q, R y S. Entonces, hasta ahí vamos a tener esto para que ustedes me realicen la actividad que está indicada en la planeación. Les agradezco mucho. Gracias.